el promedio que sacaron general del trabajo práctico número 2 fue 5 puntos. No es una catástrofe, pero no está bien, ¿no? No está bien. Bueno, más o menos. Entonces lo que voy a hacer, y tomando en cuenta lo que habíamos decidido la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos dicho que orientásemos la clase hacia el trabajo práctico que siguiera, si cuando les llega el tercer trabajo práctico van a tener alguna orientación mejor? Ahora, lo que nos va a servir como punto de referencia para desarrollar la clase es los resultados de trabajo práctico. O sea, vieron que el formulario de Microsoft, cuando recibe las respuestas, hace un porcentaje de cuáles son las respuestas que tuvieron, bueno, cuál es el porcentaje de aciertos, ¿no? En el caso de ustedes, o sea, el turno tarde estoy hablando, la pregunta que estuvo con más cantidad de desaciertos es la segunda, ¿no? Que tiene un 31%. Entonces lo que voy a hacer es, viendo cada pregunta, digamos, creciendo en el porcentaje, para que, bueno, veamos en qué se equivocaron. Voy a encender la luz. La respuesta A, ¿no? La pregunta A dice, la pregunta 2 dice: el método socrático, la mayéutica, consiste fundamentalmente en la observación atenta de la conducta de los atenienses. Falsísimo, falsísimo. Yo sé que las preguntas tienen trampa, pero no es una trampa maliciosa, digamos, es como escribir algo de un modo así, rimbombante, pero para enseñar a que lean digamos, tratando de sonsacar qué es lo que se está preguntando, ¿no? Y de hecho, la observación de la conducta no es de ninguna manera la fuente de la tarea socrática. ¿Por qué digo esto? Porque a lo que aspira Sócrates es a sacar a la luz algo que está en todos nosotros, que no viene de la experiencia, o sea, que no viene del trato cotidiano, sino que hay un trasfondo en todos y cada uno de los humanos, y en ese trasfondo es donde hay que buscar las respuestas adecuadas, no a una pregunta, sino a todas las preguntas. ¿Cómo se demuestra esto que estoy diciendo? El mejor ejemplo es el que está en el LACES. Vieron que el LACES es un diálogo que estuvimos trabajando. ¿Qué pasa en el LACES? Que los interlocutores de Sócrates, cuando Sócrates les impone que den una definición, recurren a ejemplos. Y los ejemplos siempre provienen de la experiencia. Entonces ahí es donde hay que observar. La tarea socrática consiste en poner a la luz determinados contenidos, y esos contenidos tienen el carácter de la universalidad, y la universalidad jamás puede provenir de la experiencia. La pregunta es, pregunta que voy a hacer seguramente en el trabajo práctico de jueves: ¿por qué lo universal no puede provenir de la experiencia? Respuesta: porque la experiencia siempre nos da casos particulares, y de los casos particulares nunca podemos llegar a universal. O sea, yo puedo ver muchos ejemplos de actos de valor, pero la colección de los actos de valor no me va a dar el valor de lo universal, ¿no? O mejor dicho, ¿qué es el valor como algo universal? Entonces, ¿cuál sería la manera de poder nosotros vincularnos con con esas nociones universales? Obviamente no observando la experiencia, sino indagándonos a nosotros mismos. Pero antes de indagarnos a nosotros mismos, ¿qué nos dice Sócrates? Primero hay una tarea
que se llama, la palabra es catarsis. Catarsis quiere decir limpieza. En realidad la palabra catarsis quiere decir purga. Nos tenemos que purgar. ¿De qué nos tenemos que purgar? De las opiniones. ¿De dónde surgen las opiniones? De la experiencia. ¿Cómo podríamos, en términos platónicos, ilustrar qué es la experiencia? La caverna. La caverna es el lugar de la experiencia. Pero ¿qué pasa en la experiencia sensible? Que aquello que nos afecta, o sea, los datos de la experiencia, insisto con lo mismo, siempre se nos dan de un modo fragmentario. Y además, en tanto esos datos están permanentemente mutando y el conocimiento de lo sensible es pasivo, nosotros cambiamos con las experiencias que experimentamos. ¿Cuál es el giro que propone Sócrates? Purgarse, sacarse, limpiarse de las convicciones que nos da la experiencia y hacer una suerte de trabajo hacia nuestro interior. Y es en nuestro interior, y esta es una garantía que nos da Sócrates, donde habremos de descubrir aquellas nociones universales que, además, y esto es importante, tanto para Sócrates como para Platón, esas nociones universales tienen podríamos llamarle un poder. No es exactamente la palabra, pero nos puede servir provisoriamente de ejemplo, de que cuando conocemos ese orden, nos convertimos en ese orden. Y esa conversión a ese orden resulta ser una adquisición permanente, perpetua. Por eso cuando Sócrates y Platón diría lo mismo, cuando conozco lo bueno, me convierto en bueno. La pregunta disparadora es la pregunta 2 del trabajo práctico número 2, que dice: el método socrático de la mayéutica consiste fundamentalmente en la observación atenta de la conducta de los atenienses. Lo que estoy diciendo es por qué esa respuesta es incorrecta. Parece sensata, parece pertinente esa pregunta, diciendo, bueno, ¿de dónde saco yo mis conclusiones sobre la realidad, sino de la observación de las conductas? Y Sócrates diría, estás equivocado, querido. La forma de poder conocer esencialmente la conducta no es a través de la expresión, sino a través de la esencia de la conducta. Y esa esencia está en nuestro interior, y para acceder a nuestro interior tenemos que hacer una tarea, como decía antes, una tarea catártica. La catarsis significa despojarse de las convicciones. ¿Cómo hace Sócrates? Para despojar de sus convicciones a sus interlocutores, se las destruye. ¿Se las destruye con otras convicciones? No. Simplemente muestra que las convicciones que sustentan sus interlocutores resultan ser convicciones que no están bien afirmadas. No, esa pregunta no es correcta. Fíjense, ¿no les mandé las 8 hojas? ¿Viste? Hola, buenas tardes, profesor. Sí, yo precisamente marqué las correctas y en el trabajo práctico me salía como que estaba correcta. Yo de hecho no la había marcado y de hecho la estoy mirando acá. Yo tengo una carpeta con todas las preguntas que pasé justamente y la tenía marcada como correcta. Por eso estaba en la duda también. Ahora después me voy a fijar, pero esa respuesta es falsa. Claro, bueno, pero estaba marcada por eso, como hubo No unos lo creo, inconvenientes bueno, por ahora no eso. tengo la hojita. Bueno, a lo que voy entonces es a cuál es el fundamento. Bueno, Celina, está marcada como falsa, me dicen acá. Bueno, eso tiene que quedar en claro. Hay en el pensamiento socrático y platónico un cierto desprecio de la experiencia. Pero no es un desprecio no fundado, deprecian la experiencia cuando ésta es tomada como el único fundamento. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las cosas sensibles, en tanto las cosas sensibles son copias, de algún modo representan un camino hacia el modelo. Aquí el esquema es simple. Conozco las cosas sensibles. Si yo tomo las cosas sensibles como el único fundamento del conocimiento, estoy errado.
si tomo las cosas sensibles como una guía hacia un ascenso, como está dicho en el paradigma de la línea, o como está dicho en la alegoría de la caverna, válido. Ese conocimiento es válido en la medida que sirve como camino, como orientación. ¿Por qué es orientación? Justamente, fíjense en el banquete, alguien experimenta lo bello y se conmueve. ¿Qué es lo que está experimentando? Algo sensible. ¿Cuál sería el error? Que es el error de Alcibíades. Tomar esa experiencia sensible como fundamental. No es fundamental, es un tránsito hacia un grado más alto. Estoy hablando de la 2, sigo hablando de la 2, ¿sí? De la primera opción de la 2. La segunda, que también es falsa, dice, la ética intelectualista hace bueno al que conoce el bien, sin embargo es necesario estar atento porque el mal acecha y podemos volver a caer en el bien. Esa es una concepción cristiana, no griega. Esto es, la ética intelectualista dice que cuando uno conoce el bien, se convierte en el bien, ¿no? Y agrega, y no hay paso atrás, no hay ninguna posibilidad de que esa adhesión o de esa pertenencia de lo bueno se trastoque y vuelva otra vez a la vida anterior. La respuesta es simple. Si yo conozco algo que es bueno en sí mismo y me convierto ya en lo bueno en sí mismo, no hay posibilidad de un paso atrás. ¿Se dan cuenta? Ya me he constituido esencialmente como ese que soy, bueno. Bueno no quiere decir amable, buen vecino, no. Bueno quiere decir excelente, recuerden eso. No es... Bueno, después dice tengan en cuenta cuál es el método que estamos usando. Vamos de la pregunta que más errores tuvieron ustedes en turno tarde a las que vayan siguiendo para ir viendo por qué se equivocaron. Bueno, después voy a decir alguna cosa. Tercera, dice C. En el laque Sócrates hace derivar el discurso hacia nociones conceptuales y eso desorienta a los interlocutores. Verdadero. Absolutamente verdadero, porque si ustedes ven qué es lo que hace Sócrates es, primero, disuelve las argumentaciones de los interlocutores, en este caso Laques. Laques define el valor diciendo ser valiente o el valor consiste en no retroceder nunca en el campo de batalla y permanecer siempre firme en su puesto. ¿Y qué es lo que hace Sócrates? Dice, bueno, pero yo sé que creo que son los escitas y los espartanos, simulan retroceder y de un modo previamente programado, se dan vuelta, desorientan a sus enemigos y contraatacan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la definición de Laques? No cubre todos los casos. Y si no cubre todos los casos, no es una buena definición. Entonces, cuando Sócrates refuta la definición de Laques, no está simplemente refutando una opinión, una cuestión así menor en Laques. Recuerden que Laques es un militar. Está destruyendo las convicciones, está haciendo que el suelo donde piso, porque ustedes no crean que lo que sostiene sus pasos es el piso, lo que sostiene sus pasos son las propias convicciones. Y si nos destruyen las convicciones, nos dejan como flotando en un abismo, y eso es lo que le pasa a Laques. Y Sócrates, de algún modo con cierta insidia, con cierta maldad, no le responde, no le dice, mira, estás equivocado por esto y por esto, sino que simplemente se dedica a destruir, a disolver, primero refutando los ejemplos, pero refutando los ejemplos lo que hace es destruir las convicciones. Y cuando nos destruyen las convicciones, nos dejan a la intemperie totalmente desorientados. ¿Y qué hace Sócrates? Y esto es lo más interesante, no le dice, mira, en realidad, querido Laques, el valor consiste en esto y esto. No, lo que hace es que cada uno
haga ese trabajo de la búsqueda en la interioridad de aquello valioso en sí mismo. ¿Mm? O sea que esto de la refutación es el primer paso, esto que llamaba una catártica, o sea, catarsis en el sentido de una purga, de sacarse de encima todas esas adherencias que nos han venido desde que nacimos, que se van sedimentando bajo la forma de la experiencia y terminan constituyéndonos a nosotros. Lo que está haciendo Sócrates es, de algún modo, una destrucción constructiva, una destrucción que sirva para que aquellas convicciones que en última instancia nos desorientan, nos vuelven personas, no quiero usar una palabra fuerte, pero torpes, ignorantes, ¿sí? Porque la ignorancia no es, es tener convicciones inadecuadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una, como digo, una catártica. Ustedes van al analista. ¿Mm? ¿Por qué van al analista? Porque se sienten mal. ¿Por qué se sienten mal? Porque la vida así como la van llevando no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque aquello que fundamenta la vida evidentemente no está siendo acorde con lo que uno quiere. ¿Qué es lo que hace el analista? El primer paso es, veamos, a ver cómo es que en usted se han construido, se han constituido estas convicciones. Entonces comienza una tarea de disolver esas convicciones, que es lo mismo que hace Sócrates, aunque lo hace él no en un sillón de un analista, sino en una conversación dialogada donde él apunta a aquellas falencias o inexactitudes de sus interlocutores. ¿Y después qué hace? Y después dice, bueno, una vez que te has liberado de estas ataduras, la tarea es tuya. Vos debés buscar en vos mismo, porque él está persuadido de que en nosotros reside algo en sí mismo valioso, pero que subyace, que está como ocultado por esta capa gruesa de la experiencia. ¿No? De algún modo, es una tarea terapéutica, ¿no? Como si fuera lo que hoy diríamos un analista. La diferencia es que Sócrates está convencido de que existe algo en sí mismo valioso en cada uno de nosotros. Y eso en sí mismo valioso es el alma. Es difícil que un psicoanalista hoy diga, bueno, pero fíjese que en el alma no hablaría así. Pero toda la primera parte, podríamos decir, destructiva, es similar. Y además hay algo que lo une indisolublemente, que ambos curan a través de la palabra. Aquí fíjense que Sócrates no nos da un medicamento, no nos da un ansiolítico, ¿sí? ¿Qué hace? A través de la palabra. Es diálogos, a través del logos, a través de la argumentación, a través de la palabra. Esa es la tarea, ¿sí? Bueno, es cierto entonces que lo que hace Sócrates en el primer momento es desorientar a sus interlocutores pasando del plano de los hechos al plano de los conceptos, como si dijéramos, pasando del plano de lo fragmentario, de lo particular, al plano de lo universal. No hay una continuidad entre lo particular y lo universal. Lo que hay es un giro. Debemos entonces indagarnos a nosotros mismos y descubrir eso universal en nosotros. Recuerden esta frase socrática que dice, una vida sin examen no merece ser vivida. O si ustedes quieren, otra versión, una vida sin examen no es una vida humana. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque de alguna manera tomemos nuestras convicciones como si fueran los instintos de los animales y de ese modo, pensados así, somos ciegos como lo son los animales. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos fundamentalmente es la educación, ¿no? La educación sería lo que quita el velo y permite una vida más honda, una vida más plena. Bueno, la tercera posibilidad. Es cierto que devela lo universal, que devela lo universal nos habilita a cometer acciones siempre correctas.
verdadero. Si partimos del principio de la ética intelectualista que dice que conocer lo bueno nos vuelve bueno, y eso bueno es lo universal, claramente, si accedemos a lo universal, nuestras acciones necesariamente e inexorablemente serán siempre correctas. ¿No? Y la cuarta posibilidad dice, Sócrates encarna el ideal del sabio, en tanto a través de sus acciones muestra con claridad su carácter de sabio. Falsísimo. Sócrates jamás dice que es sabio. Él dice que no sabe nada. ¿Cuántas veces lo dice? ¿No? Bueno, estamos de acuerdo, ¿está claro esto? Profe, una consulta. En esa en realidad lo que me confundió, la de sabio, es que en el oráculo de Delfos, Querefonte como que dice que Sócrates sí era sabio, en realidad Sócrates no se autopercibe como sabio, Justamente. y como que en realidad como en el enunciado no habla de lo que piensa Sócrates de sí mismo, ahora, o sea, se entiendo a lo que va, pero me daba esa confusión de si era desde la perspectiva Claro, de es que, Sócrates, de cómo se autopercibía Sócrates, o pero, de lo que le decía pero Querefonte más en allá relación de a la lo que había dicho el autopercepción, oráculo. su nombre es Luciano. Luciana, sí. No de la autopercepción, de lo que él hace. Porque si él fuera No, sabio, obvio, si él fuera sabio le pero como... diría, Lacan le diría, tenés que hacer esto, esto y esto. Eso es un sabio. mm. Uno que no es sabio pregunta. ¿Sí? Pues, pero no Yo se había entendido preocupen. como que el No, concepto de sabio, según Sócrates, era poder asumir justamente, no quizás por eso no entendí bien, bueno, pero no o dramaticen justamente poder que hay asumir eso. una que le salió mal, ¿viste? No es No, grave. no, pero para entender el análisis de, no por una que haya salido mal, digo, para entender quizás Claro, que había como entendido como que para Sócrates justamente asumir que yo no tengo un sabía. problema, que es un problema de dar muchos años, que me parece que muchas cosas son obvias y no son tan obvias. Eso es lo que Sí. pasa. Bueno, voy a buscar otra respuesta que tuvo bajo ranking. A ver. En general, a ustedes les fue bastante bien. Bueno, acá hay una del 37%, que es la pregunta número 10. Dice así. Seleccione la opción correcta, ¿no? De Platón. Bien, acá hay que pensar algo, ¿no? Ese orden que Sócrates afirma existente en las profundidades de cada uno de nosotros, con Platón ese orden se transforma en el orden de las ideas. Tengan en cuenta que Sócrates nunca escribió nada, que nunca pudimos saber cuál era su doctrina del alma, más bien la tratamos de reconstruir a través de los testimonios que tenemos. Bueno, ahora después voy a ir respondiendo las preguntas. ¿Sí? Entonces, las ideas, tal como existen en su realidad, no pueden existir una al lado de la otra. Existen en un orden jerárquico, y ese orden jerárquico tiene que ver con la universalidad de lo que abarcan. Por eso dimos el ejemplo de la pesca con caña. Recuerden el ejemplo. ¿Cómo define Platón en el Sofista la pesca con caña? Parte de una noción universal, la noción de arte. Arte extractivo de seres vivos, acuáticos, que se hace viéndolos de abajo hacia arriba. ¿Pero de dónde parte? De una noción universalísima, que es la noción de técnica. No podría de ninguna manera uno poder llegar a definir algo de este mundo si no tuviese, no las ideas, pensemos en nuestro cerebro, olvídense de las ideas. Nuestro cerebro también está organizado. Espérenme un segundito. Hola, hijo, estoy dando clase, corazón. ¿Es algo urgente? ¿Pasa algo? Ah, bueno, bueno. Chau, chau. Perdón, atendí a mi hijo, porque si él me llama es porque es algo importante.
si, os digo, no olvidémonos del mundo de las ideas. Pensemos en cómo funciona nuestro cerebro. Que no, digamos, lo que hoy llamaríamos nuestro cerebro sería el orden de las ideas, o por lo menos el orden lógico, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen, ven un perro por la calle y dicen, eso es un perro, aunque no lo digan, saben de qué se trata. ¿Mm? Ahora, ¿cómo está compuesto ese ente? Hablo conceptualmente, ¿no? ¿Cómo está compuesto ese ente perro? ¿No? Y podemos decir que nuestro pensamiento hace esto. Esto que veo es un ente espaciotemporal, ¿no? Como digamos, como las gallinas, los muebles y la heladera. Ente espaciotemporal. Ahora, los entes espaciotemporales se dividen en vivos y no vivos. Entonces ahí tienen perro, ente espaciotemporal, vivo. Ahora, los seres vivos son vegetales o animales. Animales. Los animales son vertebrados o invertebrados. Vertebrados, ¿sí? Y de los vertebrados tenemos los reptiles, digamos, y los mamíferos. Los mamíferos. Los mamíferos a su vez es un cánido, y es después este que está ahí. O sea, se dan cuenta que nuestra cabeza funciona porque hay un orden jerárquico. Y ese orden jerárquico no es otro que el de las ideas, ¿no? El mejor ejemplo de que la realidad está organizada, y esa organicidad es lo que le otorga inteligibilidad, porque si el mundo no estuviese racionalmente configurado, no lo podríamos conocer. ¿No? Ustedes habrán estudiado química alguna vez, y en química habrán estudiado la tabla de los elementos, que son 92 elementos. Esa tabla la construyó un ruso que se llamaba Mendeleev. Y Mendeleev sabe que hay determinados elementos, o sea, lugares vacíos en esa tabla. ¿Por qué? Porque esos elementos no se habían descubierto. Pero con el pasar del tiempo y el avance de la investigación se descubren esos nuevos elementos. Y esos nuevos elementos coinciden exactamente con la estructura que había predefinido Mendeleev. Incluso le han puesto unos elementos Mendelevio en honor a él. ¿Cómo pudo ser eso? Pudo ser eso porque la realidad está estructurada de un modo racional. Si no fuera así, no habría ciencia, no habría conocimiento posible. Esto es, cuando decimos entonces que el orden de las ideas es un orden jerárquico, podemos poner entre paréntesis la palabra ideas y digamos, el modo de ser de nuestro conocimiento actúa de un modo jerárquico. ¿Por qué? Porque es un sistema, y un sistema implica una cierta organicidad. Cuando decimos sistema, decimos orden. Cuando decimos decimos orden jerárquico. ¿O ustedes creen que el hígado de ustedes no sabe lo que le está pasando al páncreas? Claro que lo sabe de alguna manera, porque sabe cuánto de sus elementos, estamos hablando de personas sanas, ¿no? Cuánto de lo que segrega el páncreas es necesario para este momento. Entonces, no crean ustedes que esto del mundo de las ideas es una idea que se le ocurrió a Platón en una noche de copas. No, es la estructura de la realidad. Si la realidad no estuviese estructurada de un modo racional, no la podríamos conocer. Les recomiendo la lectura de una novela que se llama Solaris, que es un planeta, es una novela de ciencia ficción. Y van unos investigadores de la Tierra a tratar de conocer la naturaleza de ese planeta. Y concluyen dramáticamente que no es posible establecer ninguna ley, porque los fenómenos que ayer se comportaban de una manera, hoy lo hacen de una manera totalmente diferente, y por lo cual no pueden establecerse leyes, porque las causas no producen siempre los mismos efectos. Si eso fuese así, no habría ciencia, no habría conocimiento, no habría ser humano. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando Platón dice, no lo dice de esta manera, pero cuando nosotros decimos que el orden de las ideas es una trama organizada jerárquicamente y es por eso un sistema,
No tenemos que pensar en Platón o en el siglo IV a.C., sino, quinto también, ¿no? Sino cómo funciona nuestro conocimiento, cuando en las cosas más cotidianas sabemos cómo se abre una puerta, sabemos cómo se hacen las cosas elementales. Bien. ¿Qué dice la segunda afirmación? Conocer es recordar, significa que todo lo que conocemos en realidad proviene de todas las experiencias que hemos vivido. Falso. Cuando Platón dice conocer es recordar, no se está refiriendo a los recuerdos de nuestra vida empírica, sino a que el alma, de algún modo, ha conocido las cosas de un modo esencial y cuando efectivamente conoce, recuerda. Si entendemos conocimiento por conocimiento de lo universal. Y después, esta es una obviedad, porque hay muchas preguntas, con mirar el paradigma de la línea, ya están respondidas. Para acceder a la noesis es necesario haber traspasado el estrato de lo matemático. Eso es una obviedad. Con respecto a lo matemático, hay una pregunta que tiene que ver con la salida del cautivo de la caverna, ¿no? Vieron que cuando sale el cautivo, yo puse una pregunta que decía, el cautivo sale de la caverna cuando toma conciencia de la realidad en que vive en el oscuro antro, qué sé yo. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque no salimos de la caverna, sino a través de la intervención de un otro que nos obliga a salir. Tomen a ese otro como la educación. Sin educación viviremos siempre en el oscuro antro de las tinieblas. Entonces es falso decir que, un día me doy cuenta y salgo. No, alguien me tiene que pegar un sacudón y sacarme de ahí. Ahora bien, cuando salgo de ahí, lo primero que me pasa es el tremendo dolor en los ojos, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Regresar. ¿Por qué? Porque estábamos en ese lugar, ¿cómo se dice? De comodidad, no, zona de confort. ¿Sí? Estábamos en la zona de confort de la caverna. Entonces salimos y ¿qué? Produce esa luminosidad un terrible efecto doloroso en nuestros ojos. ¿Y qué dice a su vez Platón en el paradigma de la línea? Que digamos, cuando se pregunta qué representa el orden de lo matemático, dice un orden de aprendizaje. El matemático es un orden pedagógico que sirve al alma para que vaya acostumbrándose al trato con las cosas que tienen la naturaleza de lo inmutable, como son inmutables las leyes de la matemática. Entonces podemos perfectamente asimilar el gradual acostumbramiento de la mirada desde el dolor inicial hasta poder contemplar la verdad al orden de lo matemático que sirve para que el alma se vaya acostumbrando al trato con las cosas eternas, para después dar ese salto hacia la noesis, pero debemos pasar necesariamente primero por el orden de lo matemático que hace las veces de una instancia pedagógica en el sentido que de algún modo hace que el alma vaya asimilando lo que ella en sí misma es a través del trato con entes inmutables, como son los entes matemáticos. Lo que quiero decir, además, es que el alma ya tiene todo eso, lo que tiene que hacer es ponerlo a la luz, y para ponerlo a la luz necesita de la educación. ¿Sí? Eso está más que claro. Bueno, vamos a otra, a ver cómo va el ranking. ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí? Sí. Acá tenemos una del 40%. Dice, seleccione, bueno, de lo mismo. En el paradigma de la línea, la forma más alta del conocimiento sensible es la pistis. Obvio, porque con mirar el paradigma lo vemos. Lo que pasa es que cuando leen apresuradamente, dice lo más alto es la pistis. No, lo más alto del conocimiento sensible es la pistis. Y pistis es creencia, ¿no? Recuerden que si seguimos con el paralelo de la alegoría de la caverna,
el modo de conocimiento de la creencia y el modo de conocimiento de la eicasía, o sea, el conocimiento de las representaciones, corresponde al conocimiento que tienen los cautivos, que ven sombras de las cosas. Bueno, acá está la segunda, dice: el giro del cautivo de la caverna es motivado por la toma de conciencia de su situación dentro del oscuro antro. Y eso es falso. No es que toma conciencia, como decíamos recién, sino que es de algún modo obligado. Así como a nosotros, que estábamos perfectos en nuestras casas cuando teníamos 4 años, a los 5 nos meten en el jardín de infantes, en el preescolar, y después en la primaria, y después en la secundaria. O sea, si no pasara eso, seguiríamos en un mundo de sombras. Bien. La tercera dice: lo matemático en el paradigma de la línea podría ser equivalente al dolor en los ojos del recién salido de la caverna. Lo acabo de decir, ¿no? Y después, acá hay un ejemplo que yo lo daba en las clases, pero ahora como no las tenemos, no sé si conocen las aulas grandes bueno, de la facultad, son ventanas rectangulares de metal, ¿no? Entonces, les preguntaba lo siguiente: mi idea de rectangularidad provendrá de la observación de las cosas rectangulares, siendo que las cosas rectangulares son necesariamente imperfectas, porque si yo mido las ventanas, no son perfectas. Además, les decía, a la mañana las ventanas son más chicas que a la tarde. ¿Por qué? Porque el frío contrae y el calor dilata. Entonces, seguía diciendo: la rectangularidad es la idea perfecta del rectángulo. Y si las cosas rectangulares no son perfectas porque están en el espacio y en el tiempo, no sería posible nunca que lo perfecto provenga del imperfecto. Por lo tanto, la idea de rectangularidad no viene de la experiencia, sino que ya viene en nosotros y está como impresa en nosotros. Entonces, por eso, otra pregunta que decía: lo que está en los sentidos estuvo primero en las ideas. Es verdadera esa afirmación. ¿Por qué? Porque los sentidos, en todo caso, nos informan de un modo fragmentario, de un modo careciente, de un modo contingente, de aquello que ya antes, previamente, está inscrito en el alma. No sé si me explico. Digo todo esto porque Aristóteles dirá: todo lo que está en el alma, o sea, todo lo que está en el conocimiento, estuvo primero en los sentidos, dice Aristóteles. Y Platón dice exactamente lo contrario: todo lo que está en los sentidos estuvo primero en el alma. ¿Por qué? Porque las cosas sensibles son copias, y lo que está en el alma nuestra son los modelos. No es lo mismo el modelo que la copia. En todo caso, la copia será una instancia como que nos sirve para poder llegar a las ideas, pero de ninguna manera podemos decir que las ideas se constituyen a partir de la experiencia con las cosas, sino a la inversa. ¿Por qué me hacen la pregunta de la pista? ¿Por qué? Porque hay que mirar el paradigma de la línea. ¿Qué dice el paradigma de la línea? Eikasia, pistis, dianoia y noesis. Con mirar, y además sabemos que en el paradigma de la línea hay una línea divisoria. De la mitad hacia abajo es conocimiento sensible, de la mitad hacia arriba conocimiento inteligible. Esto para que quede en la cabeza, ¿no? De ninguna manera, jamás de los jamases. Para Platón, el conocimiento sensible puede ser fuente y origen de un conocimiento verdadero. El único conocimiento verdadero reside en las ideas, y las ideas existen independientemente de la experiencia. La experiencia, en todo caso, puede ser una ayuda para que nosotros podamos acceder a las ideas, pero de ninguna manera la experiencia sensible es el fundamento de aquello que llamamos ideas. La palabra que nos daba cuenta que era
correcta es conduce. ¿A qué pregunta te referís? Porque en esa, capaz que así se entiende mejor, podríamos decir Conduce al entonces, Estado. como que la palabra conduce te hace creer como que tiene esa direccionalidad, y usted Claro. en la explicación usaba la palabra evoca, como que en realidad lo otro fue primero, como Claro, que pero capaz ahí, que el rectángulo evoca a la idea de claro, pero ahí rectangularidad. fíjate, el adverbio necesariamente es el que justamente te lo está diciendo de tal manera como para que dudes. Como que en Diciendo, realidad al decir conducir te está diciendo que primero va de lo sensible a la idea. claro, que va, o sea que el Ahí camino está. va de la tierra al cielo. En Platón es diferente, Sí. el camino va del cielo a la tierra. ¿Sí? Bueno, a ver. Acá tengo una del 46%. La pregunta 1, fíjense. Lo de Querefonte. Vieron que si leyeron el texto que se llama Platón, lo que le dice siempre Bueno, justamente, perdón, las preguntas son complejas porque yo supongo que tienen que leer con atención, porque si no leen con atención, esto no sirve para nada. Leer con atención no es leer, es estudiar. Estudiar no es lo mismo que leer. Entonces ustedes tienen 2 días para hacerlo. Toman las preguntas y las rastrean en el texto. Les puedo asegurar que no hay manera de no sacarse un 10. Porque aparte de que yo le escribí el texto, sé cómo hacer las preguntas y de alguna manera también tengo como, no sé si la obligación, pero me parece que lo adecuado es que una lectura reflexiva no hace que caigan las dudas, que caigan en las dudas que hay acá. Bueno, una de las cosas que se dice de ese daimón, de esa suerte de Dios interior que aconseja a Sócrates, es que nunca le dice lo que tiene que hacer, sino lo que no tiene que hacer. Y entre esas cosas, lo que no tiene que hacer es dedicarse a la política. Por eso Sócrates, que de alguna manera podemos decir que es un patriota, no funda un partido político, ¿no? Y dice, voy a ir uno por uno. Y esto es justamente lo que no está dicho acá. Para organizar una facción política, para salvar a la polis. ¿Por qué Sócrates no hace eso? Porque el oráculo interior que tiene le dice que no se dedica a la política. Pero eso surge si leyeron con atención. ¿Sí? Bueno, lo de Protágoras ya lo habíamos visto en el texto de la profesora Cabrera, que es justamente el relativismo. Lo que dice Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Ahora, leyendo 2 minutos a Platón, ¿podemos decir que nuestras convicciones, digamos, nuestro humano sentir, es el fundamento de las acciones? No, es justamente algo que está más allá de lo humano. Entonces, el hombre no es la medida de todas las cosas. Las ideas son la medida de todas las cosas. Bueno, la ética intelectualista, ya lo dije, los interlocutores de Sócrates fracasan en sus argumentaciones porque éstas se basan en ejemplos. Claramente, están las nociones universales y está la expresión de esas nociones universales en el mundo. De esas expresiones de las nociones universales en el mundo surgen los ejemplos, pero los ejemplos son ineptos para reconstruir la trama de las ideas. En todo caso, nos sirven como una instigación, como un estímulo, pero de ninguna manera el orden del espacio temporal, lo digo de nuevo, es la fuente y el origen de las ideas. Las ideas existen independientemente de la experiencia. La experiencia, en todo caso, lo que hace es ilustrar lo que ya está dicho en las ideas. Vamos perdiendo alumnos permanentemente. Ahora somos 78. En los buenos tiempos éramos más de 100. Bueno, después, acá tengo una de 57%.
Acá tengo una de 44. Bien. La primera dice, todo lo que está en los sentidos estuvo primero en las ideas. Eso ya lo dijimos. Los entes matemáticos, siguiendo a Platón la condición pitagórica, representan la forma más alta del conocimiento. Falso, con mirar el paradigma de la línea. Ya está claro que no es así. La diferencia entre Pitágoras y Platón es que para Pitágoras la forma más alta de la realidad es la matemática. Para Platón no, la forma más alta de la realidad son las ideas. Y las ideas son morales y metafísicas. En cambio, las matemáticas, si bien pertenecen al orden de lo inteligible, tienen una falencia fundamental respecto de la noesis, y es que no pueden explicar su propio fundamento. Si yo te digo a vos, la parte es menor que el todo, y eso puede ser fundamento de una secuencia de proposiciones matemáticas correctas, esa secuencia obedece al principio, pero esa secuencia no da cuenta del principio, no puede explicar el principio. Y eso no es lo mismo que en el orden más alto del conocer, donde el conocimiento tiene absolutamente claro son los principios de los que parte. Esa es la diferencia entre el orden de la dianoia, que es lo matemático, y el orden de la noesis, que son las ideas metafísicas y morales. Y por otra parte, la otra limitación de lo matemático es que utiliza rudimentos, entes, que todavía recuerdan el orden de lo sensible. El geómetra utiliza una línea, utiliza un círculo, utiliza figuras geométricas que todavía recuerdan al orden de lo sensible. La diferencia con lo sensible es que las nociones geométricas son inmutables. En cambio, o sea, una cosa rectangular va a dejar de ser, pero el rectángulo no va a dejar de ser. El mejor ejemplo de esto es el teorema de Pitágoras. Hace 2500 años que Pitágoras enunció ese teorema. Hubo miles de millones de individuos durante estos 2500 años que aprendieron el teorema de Pitágoras. Ahora bien, ¿esos individuos cambiaron? Sí, cambiaron porque ya no están, en principio. Muchísimos ya no están. Ahora, ¿cambió el teorema de Pitágoras? No cambió. Bueno, eso es lo que sedujo a Platón de lo matemático, su inmutabilidad. E insisto, solamente podemos tener un conocimiento verdadero si ese conocimiento es de lo inmutable, porque el conocimiento de lo mutable ya por definición no puede ser conocimiento, porque cuando algo cambió, también tiene que cambiar mi conocimiento de eso que cambió. ¿Se dan cuenta? La única garantía cierta de que el conocimiento sea verdadero es que aquello que se conoce tenga el carácter de la inmutabilidad, si no, no es posible conocer. ¿Está claro? ¿O estoy loco? ¿Qué más dice? Una linda pregunta es esta. Platón, en tanto filósofo, está convencido que su tarea es restaurar la integridad humana. Y esto solo es posible a través de nuestra capacidad racional. O sea, no es con sentimientos, no es con afecto, no es con pasiones, con los que habría que contar para restaurar nuestra integridad. Porque Platón piensa, aunque no lo diga, que nosotros estamos perdidos en él. Y lo que él hace es tratar de orientarnos hacia un ámbito que implica una restitución de nuestra verdadera identidad. Lo que intenta Platón como Sócrates es arrancarnos del mundo este de lo cotidiano, de lo sensible, para que podamos reintegrar nuestra identidad a una vida más alta. Y esa vida más alta no puede ser otra cosa que aquella basada en algo inmutable, en algo divino. Bueno, y la otra que dice, los sentidos son la única fuente genuina de conocimiento. Si alguien puso como verdadera esa pregunta, esa afirmación, es porque estamos mal, ¿no?
La convicción primera platónica es que el orden de las ideas es autónomo, no depende de otra cosa, no depende de nuestro conocimiento. No habrá ningún conocimiento sensible que invalide el conocimiento inteligible. ¿Por qué? Porque lo inteligible es la fuente del conocimiento sensible. Es como decir, conozco el árbol por sus frutos. Los frutos del árbol, ¿van a negar la esencia de ese árbol? De ninguna manera. O sea, el manzano dará manzanas, no dará peras. ¿Por qué? Porque su manifestación, si bien tiene un vínculo con su esencia, la manifestación no es el camino directo a la esencia, sino que es, podemos decir, un punto de vista, una insinuación para que nos está diciendo, mira, esto que aparece aquí en la experiencia tiene que ver con las ideas, pero de ninguna manera pienses que las ideas se constituyen con los datos de la experiencia sensible. El mejor ejemplo de eso está en el banquete, cuando le dice, no confundas cobre por oro, ¿no? Esto es, no creas vos que por poseer algo bello, posees la belleza. No es lo mismo. No es lo mismo la manifestación que lo manifestado. No es lo mismo alguien bello que la belleza. Pensando en Platón, ¿no? Bueno, las demás están bien. Hay 60, 59%. Les pregunto, ¿tienen alguna pregunta en particular? Porque en el Google Drive no hay nada. Estuve mirando, no dejaron nada. Entonces, una vez que recibieron las respuestas, ¿no? El próximo TP es el jueves, no hay que preguntar. Esto va a ser siempre así. Salvo alguna catástrofe. Los martes va a haber clase, los jueves trabajo práctico, y el trabajo práctico tienen 2 días para hacerlo. Ahora, el trabajo práctico que vamos a hacer el jueves va a ser otra vez de Platón, pero teniendo en cuenta las respuestas, ¿sí? Lo que ha pasado con esto. Bueno, ahora, por favor, el 7b. Sigan todavía con el texto Platón, ¿sí? Después para el parcial sí se van a agregar el banquete y el sol, la línea y la caverna. Por ahora me conformo con el que lean ese texto. Ahora, si quieren ahondar, obviamente tienen esos textos para estudiar. 7b. Esta es una pregunta hermosa. El alma en su excedencia completa lo siempre confuso que dan los sentidos, claramente. Seguimos con el módulo 1. ¿Qué nos da la experiencia sensible? Fragmentos, formas no completas. ¿Por qué no completas? Porque no sé, este perrito que teníamos, que nos parecía muy bello, bueno y amoroso, va a dejar de ser. Ahora, lo bello y amoroso no deja de ser en tanto está instalado en un ente sensible. Lo que se muere es el ente sensible, no lo que representa el ente sensible. Entonces, ¿cuál es la tarea de las ideas? Completa. Algo que se nos aparece como una parte, como una sombra, lo que hacen las ideas es como envolverlo, y al envolverlo le dan la luminosidad. A ver, profesor, ¿es mejor copiar aparte y leer con esa guía y luego ir a Google Forms? Cada uno tiene que encontrar la manera de estudiar. Yo les digo lo que yo he hecho toda la vida cuando tenía que estudiar es, primero leo una vez. Cuando leo, subrayo. Segundo paso, tomo lo subrayado y hago fichas, o sea, vuelvo a leer todo de nuevo, tomo lo subrayado, hago fichas, ¿sí? Y con las fichas tengo ya lo más relevante de algo, y con eso puedo después hacer una reconstrucción mental de lo que estudié. Porque no, digamos, es recomendable no estudiar solos, ¿sí? Es recomendable estudiar solo el día antes del examen, por ahí. Pero en el camino del estudio es mejor estudiar con otros, ¿sí?
Eso es una desgracia que tenemos ahora con la cuestión de la pandemia. Lo de la ética intelectualista está en el texto de Platón cuando habla de Sócrates, ¿sí? Pero está implícito en Platón. Cuando uno accede a la noesis, uno accede a un orden y uno se convierte en ese orden. Lo del banquete, fundamentalmente lean el discurso de Aristófanes, el discurso de Sócrates y el discurso de Diótima y el final, ¿no? O sea, más o menos la mitad hacia el final. El discurso de Pausanias, de Fedro, de Lisímaco y ¿quién es el otro? A ver, nadie más. O sea, fíjense ahí, traten de leer los textos, o sea, no se amedrenten con decir, esto lo escribió Platón. No, Platón escribió también para ustedes, ¿sí? No se crean que no. Después dice, una que bueno, 38%, esta no la vi. La doctrina de las ideas surge de las matemáticas pitagóricas y de la decisiva influencia de la práctica sofística. No, la práctica sofística es una trampa. La práctica sofística no es de ninguna manera fundamento de nada. Ahora voy con la noesis, ¿sí? Todo lo que está en las ideas estuvo primero en los sentidos es falso. Eso lo diría Aristóteles, ¿no? El conocimiento sensible es la ocasión para hacer posible un conocimiento cierto, verdadero. Por esto que digo que son copias, ¿sí? Las cosas sensibles son manifestaciones del inteligible, verdadero. O sea, piensen ustedes. Nosotros tenemos algo así como la especie, una especie, ¿no? O un género. Los caballos. De esa matriz de lo que sería el caballo surgen una enorme cantidad de diferentes razas de caballo, de innumerables caballos en el mundo. Ahora, ¿dónde está el modelo? Nosotros diríamos, la matriz está en el ADN del caballo, hoy diríamos. Pero pensado en otros términos, diríamos, existe algo así como un caballo esencial, y de ahí surgen todos los demás caballos. Los caballos que vemos son equivalentes a la forma, digamos, emblemática del caballo. No, son expresiones, unas mejores, otras peores. Voy a la noesis, ¿sí? Está muy bien esa pregunta porque Platón no trata esto con mucha extensión, más bien es bastante ambiguo. ¿Por qué? Porque ese momento, primero, si leen lo que dice la carta séptima, dice, y luego de muchas tribulaciones, de muchas conversaciones, de mucho sumirse, sumergirse en estos asuntos, surge una llama que no necesita ser alimentada, ¿no? Ahí es donde está hablando de la noesis. Después de mucho transitar, surge una luz en nosotros. Ahora, ¿qué es esa luz? Lo más importante para darse cuenta de qué cosa es la noesis es que no es que nosotros conocemos algo que está fuera de nosotros, sino que lo que en realidad conocemos es lo más íntimo nuestro. ¿Por qué? Porque las ideas ya estaban. Estaban como ocultas. ¿En qué consiste la tarea de la educación? ¿En qué consiste la alegoría de la caverna? ¿En qué consiste el paradigma de la línea? Consiste en desocultar a esas ideas. Ahora, cuando quedan desocultas, no es que yo conozco algo, sino que yo me vuelvo eso que yo sabía y no conocía. Cuando lo conozco me integro íntimamente a eso. Eso se llama mística. Pero pasa que, como es un término religioso y Platón no es en este orden una persona religiosa, sino un filósofo, nos enseña a qué es el conocimiento verdadero. Ahora, ese conocimiento verdadero, en realidad habría que llamarlo no conocimiento, sino reconocimiento. Las ideas se reconocen a sí mismas, pero para poder hacerlo, tiene que haber transitado por la eikasía, por la pistis, por la dianoia, para llegar a la noesis. Es un camino. No sé si habrán leído ustedes algunas novelas que se llaman
de desarrollo, como la montaña mágica, como la guerra y la paz, donde, ¿qué le pasa al personaje? Y pasa por un montón de experiencias hasta que llega de algún modo a una cierta culminación de sí mismo. O si ustedes quieren, el 99% de las películas de Hollywood cuentan esto. Cómo alguien que era un pobre infeliz termina siendo una persona feliz y exitosa, ¿no? ¿Cuál es el tránsito? Platón lo muestra así. ¿Cuál es el camino que debemos seguir para tener una vida plena? Para tener una vida plena debemos pasar por una serie de experiencias, y si esas experiencias las pasamos de un modo genuino, ¿sí?, habremos de acceder ¿a qué? A nosotros mismos, ni más ni menos. Pero ese nosotros mismos no somos cada uno de nosotros en nuestra propia individualidad, sino que lo más íntimo nuestro es nuestra alma, no nuestra vida, nuestra historia. ¿Sí? Bueno, contesté lo de la noesis. Claro, lo que se conoce no es exactamente lo vivido. ¿Mm? Bueno, Luciana, haceme alguna pregunta, que te tengo ahí delante. Tengo. Pasa que las mayorías fueron así por interpretar el enunciado de una forma u otra, pero Aquí la bueno. cuestión es leer con atención, nada más. Leer con atención. En el del ¿Qué alma me estudié? pasó que entendí que la idea era la que completaba no, ahora no tengo Lo acá. confuso de lo sensible es Que la idea completar. era lo que le daba su excedencia, y Claro, entendí que el alma era algo distinto, como que el alma era el que hacía el claro. recorrido del mundo de las ideas y Pero que esa, pasaba por ese camino del olvido. pero Entonces, bueno, era Luciana, como... esa palabra maravillosa que es excedencia, está en el texto. Si lo Claro, buscan, pero lo está. asocié al concepto de idea y no al de alma, por eso, bueno, pero es como volver a leer de nuevo. Bueno, pero el contenido esencial de nuestra alma son las ideas. ¿Sí? Bueno, no hay más preguntas, chicos. Chicas, en general son casi todas chicas. Bueno, lo sistemático, o sea, ustedes están bastante bien. El problema es la noche. Como dice, el problema de los jóvenes es la noche. Bueno, aquí el problema que yo tengo es la noche. El promedio fue de 2.4. Ustedes tienen promedio 5. ¿Sí? En el turno noche, que son 247 alumnos, solamente 4 sacaron más de 7 en los trabajos prácticos. Es una catástrofe. Bueno, a las 6 de la tarde los voy a tener, a ver qué me dice. En fin. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Vamos, Pietri Díaz. Gracias, profe, me ayudó bastante, no mucho. Un poquito, me ayudaste un poquito. Bueno. Insisto en que no dramaticen las notas de los trabajos prácticos. Lo que es dramático es que no los entreguen. Lo que es dramático es que los trabajos prácticos no les ayuden a ir comprendiendo. No piensen que esto se aprende de un día para el otro, yo ya se los dije. La filosofía es lo más difícil en el sentido de que habla de algo que no es cotidiano, de algo que no es aprensible. Implica un cambio de actitud, pero no respecto al conocimiento, sino a la propia vida. Lo que está intentando todavía Sócrates y Platón es que nosotros tengamos una vida mejor, más plena, más digna de ser vivida. No quieren otra cosa. Y utilizan los medios, los instrumentos, que en aquella época eran los instrumentos aptos, ¿sí? Como el conocimiento. Hoy diríamos, ¿cuál sería la mejor manera de hacer una vida plena, una vida buena, cuando hay como una desaparición de lo religioso, digamos? Lo que nos impone esta época es una vida reflexiva, ¿no? No dar
por sentado aquello que hemos recibido como por herencia o naturalmente. Pongamos una pizca de duda en todo. Esa sería la manera en nuestra época de ser platónicos o aristotélicos, pero no piensen que la filosofía tiene otro propósito que hacer que nuestra vida sea mejor. Pero no mejor porque sea más agradable, más linda, más dulce, más fácil, no. Mejor en un sentido eminente, en el sentido de una vida buena es una vida acorde a las posibilidades humanas. ¿Cuál es esa vida? Bueno, acá nos quedamos como Sócrates. Cada uno tendrá que descubrirlo. Pero lo que no hace la filosofía es decir, mira, tenés que hacer esto. Eso es lo que distingue la autoayuda de la filosofía. Los libros de autoayuda, que son los que más se leen, ¿no? O se leen muchísimo, te dicen, mira hermano, lo que tenés que hacer es comer naranjas todas las mañanas, qué sé yo, algo así, ¿no? En cambio acá lo que nos está diciendo todo esto es, hay que trabajar sobre uno mismo. Muy bien, solo sé que no sé nada. Pongan acentos, utilicen acentos, no tengan faltas de ortografía, no quiero ver los parciales después. Saben que a veces se me van. El jueves seguimos con Platón. Voy a usar mis preguntas insidiosas. No, las fuentes de Platón, y está dicho de mil maneras, es Sócrates por una parte y Pitágoras por la otra. Es como Sócrates, ¿qué le dice a Platón? Platón estuvo entre 7 y 8 años al lado de Sócrates, ¿no? ¿Qué es lo que un joven perspicaz se da cuenta de la conducta socrática? Lo primero que Platón se habrá dado cuenta es este hombre jamás se contradijo. Este hombre siempre hizo lo que pensaba. No hay fisuras en Sócrates entre lo que piensa y lo que hace. ¿Qué, y cito lo de perspicaz de Platón, qué conclusión saca Platón? Hay algo divino en Sócrates. ¿Por qué? Y porque si nosotros lo que recibimos permanentemente son fragmentos de la realidad, y él con esos fragmentos construye una conducta íntegra, es porque hay algo más en la vida humana que lo fragmentario. Hay algo más íntimo y secreto que de eso fragmentario configura una unidad. Y esa forma unificante no está en las cosas, sino en nuestra manera de conocerlas. De lo cual, entonces, Platón infiere, hay algo divino en Sócrates, y por lo tanto también en nosotros, porque todos pertenecemos a la raza de los mortales. Entonces, ¿qué quiere decir seguir a Sócrates? Quiere decir ir más allá de aquello que hemos recibido ciegamente, ponerlo entre paréntesis y, digamos, encauzar nuestra vida hacia una vida reflexiva, a una vida de búsqueda. ¿Qué es lo que buscamos? Una integridad mayor, una vida más alta, una vida que merezca ser vivida. Eso es lo que quieren Platón, Sócrates y Aristóteles también. ¿Vamos? ¿Alguna otra preguntilla? Vamos, que hay 81, tengo 90, profe, ¿cómo no vamos a...? Vamos a tener 2 TP de Aristóteles, ¿por qué no? ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. Con lo que termina de decir recién de Platón, es lo que entiendo yo. Platón de algún modo ya venía también con esas ideas muy de Sócrates también y termina como reforzar sus ideas a través de lo que hablaba con Sócrates. Claro, o sea, es como que vos te encontrás con un santo. En tu vida te topaste con un santo. Como es santo, te quedaste al lado de él y aprendiste de él. Eso es lo que le pasó a Platón. Un discípulo, digamos, pero que como que claro, Platón ya también vendría seguramente con esas ideas, pero que como que en ese momento por ahí no había otras personas que desarrollaban esas ideas, él no podía exponerlas. No. Platón era un escritor. Escribía tragedias, era un poeta.
Sí, Cuando se encuentra con Sócrates, dice, no, todo esto, o sea, ¿para qué sirve ser poeta? ¿Para qué sirve ser un escritor famoso si yo estoy utilizando mi capacidad solamente para mí mismo? Acá hay algo mucho más valioso, más importante. ¿Qué hace Platón? Quema toda su obra, quema todo sí, lo que había escrito. ¿Por qué? Porque dice, bueno, aquí en este hombre hay algo importante y hay una tarea a realizar. Hay una tarea en el sentido, es la ciudad lo que nosotros debemos transformar a las personas para que tengan una vida adecuada a sus propias posibilidades. Eso es lo que está diciendo Platón. Y ve en Sócrates un modelo. ¿Cuál es la tarea platónica? Hacer que ese modelo que él recibe por vía directa, por vía de la experiencia, digamos, constituir una doctrina. O sea, lo que Sócrates le da, lo construye en una doctrina. En lugar de decir, como decía Sócrates, ocúpense del alma, Platón te dice, bueno, el alma es así, está constituida de esta manera, y nuestra acción debiera orientarse en este sentido, como que explicita eso que en Sócrates estaba implícito. Recuerden que Sócrates no escribió nada, ¿no? sí, sí. Bueno, lo que Perfecto. hace Platón es universalizar de un modo explícito, a través de una doctrina, lo que él vivió con Sócrates. ¿Sí? Igual difieren algunas cosas con Sócrates también, por lo que pude más o menos leer. Lo que pasa es que él lo En amplía. algunas ideas, más que nada, claro, por ahí modifica algunas Lo que cosas, pasa es digamos. que no, nosotros no lo podemos saber, porque la fuente para conocer a Sócrates fundamentalmente es Platón. Hay otros testimonios sobre Sócrates que no son de todo concordantes con el de Platón. Platón estaba totalmente subyugado por, por Sócrates. No, el parcial es el 18 de mayo, me parece. Yo no me puedo acordar ahora de cuál es la fecha, pero creo que son 5 clases y el parcial. ¿Por qué? Porque el 25 de mayo no hay clase. Cae martes. Tenemos 5 clases el parcial. 5 clases el segundo parcial. Insisto en que aquellos que no entreguen todos los trabajos prácticos no pueden dar el parcial. En eso soy, como se dice, inclaudicable. ¿Por qué? Porque dado que la calificación del parcial no es parte de la nota final, por lo menos tómense el trabajo de hacerlo los trabajos prácticos. ¿Sí? O sea, acá no es el 75%, no, el 100%. Todos los trabajos prácticos deben ser, o sea, si el día del parcial hay alguien que no entregó, que entregó 4 trabajos prácticos y no 5, no puede dar el parcial. ¿Sí? Porque no me importa a mí del tanto que sean perfectos, sino que ustedes trabajen. Para mí es el signo del trabajo. ¿Sí? Y si me los entregan después, no importa, me los entregan después. No después del parcial, después del plazo que les doy, que es un plazo generoso. Y cuando hay excepciones, yo les mando el parcial por mail para que lo vuelvan, para que lo puedan hacer. Tienen los videos, tienen los textos complementarios, tienen estas clases, tienen el apoyo permanente mío y de la cátedra. No entiendo cómo les puede ir mal. No entiendo cómo les puede ir mal. Que les vaya mal es excelente, va con X, C. Les va mal por decisión propia, por falta, no sé, de coraje o de algo así. Tienen todos los medios, tienen, no sé, me desesperan a veces. ¿Por qué? Porque cuando uno es más grande se da cuenta de las posibilidades perdidas, porque cuando uno es joven no se da cuenta de lo que están perdiendo. Entonces, una de las tareas mías es que se den cuenta de lo excepcional que es poder estudiar en la facultad, poder tener una profesión, poder tener un trabajo. ¿Se dan cuenta? Y es gratis. Cosa que, como les dije ya, no pasa en ninguna parte del mundo. Si bien, como ya les dije, hay universidades gratis en todo el mundo, el cupo
es absolutamente restrictivo. Entran 100, los otros 9.000 afuera. Acá entran todos pueden estudiar, ¿sí? Y eso que no lo aprecien. ¿Por qué? Porque se están jugando la vida. Aquí se están jugando la vida. No en el sentido de la vida o la muerte, pero se está jugando una vida posible. Y como ya les dije, otra vez, mírense dentro de 10 años teniendo una profesión o trabajando de empleados en un negocio. ¿Sí? Por supuesto que hay circunstancias atenuantes, lo que ustedes quieran, pero si no piensan dogmáticamente, con cierta fiereza respecto de ustedes mismos, no funcionan las cosas. Ya les dije también, creo haberles dicho, pongan toda la energía al principio, pongan todo el interés al principio, porque eso los templa, los vuelve más fuertes y pueden entonces después, cuando las cosas se ponen difíciles, tienen suficiente carácter para enfrentarlo. Sean ciegos, o sea, digan, bueno, tengo que estudiar y me tengo que romper el alma, tengo que aprender lo que el loco este me está enseñando, porque si no, no puedo hacer la carrera, y si no hago la carrera, no voy a poder tener una profesión, y entonces mi vida va a estar sometido al imperio de algún otro, bueno, todas las cosas que le pasan a muchas personas, ¿no? Lamentablemente. ¿Sí? Bueno, ¿listo? Ya les quemé la cabeza suficientemente. Profe, el banquete hay que leer el libro que nos mostró el otro día porque no lo consigo. El banquete está en la página, el banquete. ¿Qué quieren conseguir? No se tengan autocomplacencia, no se pongan en víctimas, sean malos con ustedes. El único enemigo que tienen son ustedes, no hay otro enemigo. Está bien, me causa gracia. Eso, no nos quejemos, no se quejen, hagan. Mira como decían los latinos, res non verba, hechos, no palabras, ¿sí? Hechos. Hagan es un fragmento de eso, lo que el banquete, tienen que ver, ya les dije, lo que dice Aristófanes, lo que dice Agatón, lo que dice Sócrates, lo que dice Diotima, y el final cuando aparece Alcibiades. ¿No? Y ustedes, las mujeres de 40 y son aquellas que han dejado de estudiar en un momento y después vuelven porque se dan cuenta en última instancia que no se puede perder el tiempo. El tiempo es lo único irrecuperable. Entonces, cuando vuelven en general son las mejores alumnas y en las condiciones normales, esto es lo que yo viví, como trabajan en grupo, se ayudan con los más jóvenes, se producen esas interacciones tan fecundas que ahora lamentablemente por esta cuestión del aislamiento no se pueden dar. Pero saben que el 95% del alumnado de Lomas son mujeres. Y muchas, yo no solamente me doy cuenta por la experiencia, sino también por los números de documentos, son no adolescentes, no tienen 18 años. Y esas son las que vienen con más energía, con más fuerza, con más, o sea, porque saben que ya no pueden perder más tiempo. Saben que no pueden perder más tiempo. ¿Sí? Sí, y entonces ese es mi caso. estudian, se rompen el alma, que es lo que tienen que hacer. ¿Sí? De eso no, hay cosas de las que uno nunca se arrepiente. Como dice Borges, de ser valiente uno nunca se arrepiente. ¿No? Y de ser bueno tampoco. Bueno, listo, basta que ya aparezco el maestro sin huella. Nos vemos el martes. Sí, bien, Alicia, vamos, Alicia. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna otra preguntita? ¿Listo? Bueno, ahora otra vez, pónganse a estudiar en serio. ¿Sí? No sean impiadosos con ustedes mismos.
Recuérdense, son pavadas, pocas palabras. Pónganse en la cabeza, el único enemigo que tengo soy yo mismo. ¿Qué es ese yo mismo? Y bueno, y salgo, ¿sí? O tengo mucho sueño, me voy a dormir la siesta. No, esto es un quilombo, no entiendo nada. Se toman un café y se ponen, ¿sí? Bueno, adiós, hasta el martes que viene, ¿sí? Besos. Chao, buenas tardes, profe. Chao. Chao, profe. Voy a poner ahora, voy a subir Chao. la clase a la página, ¿sí? Adiós, profe, gracias.